Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarlos y estoy una vez más aquí con Alex platicando sobre cosas de desarrollo en general. ¿Cómo estás, Alex? Bien, bien. ¿Y tú qué tal? ¿Todo bien? Todo, bueno, día es bastante ajetreado, pero bien, todo bien, gracias. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema interesante que es, bueno, vamos a hablar de varias cosas, pero creo que de todos los temas, Alex, que estábamos platicando antes de la transmisión, que nos extendimos un buen rato, creo que todos están conectados con un mismo hilo, que es la mantenibilidad del software en general, ¿no? Y de las bases de código. Entonces, pero bueno, voy a establecer el terreno un poquito para hablar acerca de que nos hemos fijado de que los desarrolladores tenemos como una fijación primeramente en el código y en segunda en que creemos que existen bases de código perfectas, ¿no? Ahorita estaba diciendo que pensamos que tal vez, por ejemplo, la base de datos de Spotify, ¿no? Digo, podemos ir a la base de código de Spotify, o la base de código de Google, o la base de código de Twitter, por ejemplo, son perfectas y que a diferencia de lo que nosotros tenemos en nuestra compañía o en nuestro, son puras cochinadas lo que tenemos, pero ellos tienen la base de códigos perfecta, ¿no? Con la documentación perfecta, con test perfectos, con el sistema de deployment perfecto o algo así, ¿no? Sí, Pero mi tesis aquí es que no, es que no existe la base de código perfecta y aunque puede que haya pequeñas partes que son, digamos que perfectas o sí. es el código prometido, yo creo que me adhiero a lo que Joe Armstrong decía sobre que estamos metidos en un lío muy grande. Y no porque seamos inútiles, sino porque el código, o sea, el desarrollo de software en sí mismo es demasiado complejo. Pero Claro. bueno, y esta plática se llama IAs que escriben código, porque ahorita vamos a conectar para allá y aquí Miguel Valdés dice que de su Debian no vamos a hablar, pero justamente por ahí va la plática, o sea, para allá se va a encaminar. Pero bueno, ¿qué opinas, Alex, de esto? Sí, no sé. O sea, siento que a todos nos ha pasado esto que describes. Em, pero seguramente deberíamos tener ejemplos claros de bases de código que nos gustan, ¿no? A lo mejor a nivel de componentes. Em, entonces, sí siento que definitivamente hay una diferencia grande entre o un rango grande de bases de código que podemos decir que son digeribles. Y lo chistoso es que probablemente, o sea, una pregunta es ¿qué hace una base de código digerible? ¿No? Porque a lo mejor no tiene que ver con la sofisticación de la solución, sino más bien la hiciste lo suficientemente sencilla como para que otros developers puedan tomarla y hacer cosas con ella. Y no necesariamente que sea súper eficiente o performant, ¿no? Sí, pero creo que ahí el punto es ninguna base de código, por lo menos seria o respetable, es lo suficientemente simple como para que un desarrollador lo pueda entender solito, ¿no? O sea, una base de código, me refiero de un programa un poquito grande, ¿no? Sí, Para que un solo desarrollador lo pueda entender. Y creo que aquí entra un concepto que no me acuerdo quién lo dijo, pero es un concepto que suena, creo que hay un libro que se llama así, que le dicen code that fits in your head, ¿no? Código que quepa en tu cabeza. Y creo que ahí la parte de digeribilidad no tiene que ver con el tamaño de la base de código en sí misma, sino en la forma en la que creaste como chunks, ¿no? Toda esta plática salió en parte, Alex trae en la cabeza el libro de A Philosophy of Software Design, y parte de lo que se habla en ese libro de hecho yo creo que es la columna vertebral del libro, son las abstracciones, ¿no? Las abstracciones y cómo es que creas como barreras entre el código, cómo creas justamente cosas autocontenidas, que si quieres modificar algo, justamente lo que John Osterhout dice en ese libro es que lo importante es que ocultes cosas detrás de interfaces, ¿no? Esa es una abstracción para él. Ocultas sí, cosas detrás de una interfaz normalmente lo más sencilla posible, pero no tan sencilla como nada más andar pasando parámetros por todos lados, estilo clean code, sino teniendo una interfaz que de verdad oculte cosas detrás, ¿no? Y que cuando tengas que modificar una decisión o modificar algo, solamente toques esa pequeña parte del código, ¿no? Y entonces esa parte, digamos que es la que tienes que cargar en tu cerebro y ahora sí modificarla.
entendiendo como a grandes rasgos cómo se relaciona con sus partes inmediatas. Creo que esa es la parte, para mí es lo que hace una base de código, digamos que digerible, ¿no? Ok, sí, de acuerdo. Y bueno, parte de esto que estamos diciendo bueno, originalmente este capítulo se llamaba como el código siempre está más verde en otras bases de código, porque nos imaginamos que, que hay bases de código perfectas, pero también estoy de acuerdo contigo en que sí hay niveles de qué tan bien está hecha una base de código, ¿no? Justamente hablando de clean code, cuando yo me he encontrado con bases que intentan aplicar ese tipo de consejos tan malos, Ajá, es un infierno trabajar con ellas, ¿no? Es un infierno trabajar que aplicar esos consejos derrota el mismo principio o más bien las mismas motivaciones que se supone que te llevaron a escribir código así. Pero te digo que mi punto de aquí es que la base de código perfecta no existe y no existe tampoco la documentación perfecta ni nada de eso, ¿no? Lo puedes ujú, pensar y aquí tengo un ejemplo, creo que es sólido sobre todo para los que trabajan con infraestructura, podrías pensar que Amazon tiene muy buenas bases de código, por ejemplo, ¿no? Pero un reflejo de sus bases de código son la infraestructura que tienen, digo, más bien la documentación que tienen. Si te peleas con la documentación de AWS, o más bien si alguna vez te has peleado con la documentación de AWS, te darás cuenta que está lejísimos de ser perfecta, ¿no? Tiene un claro, montón de cosas no documentadas que pon tú que no las documentes tú para ti internamente porque se supone que tienes gente que lo hizo y que sabe, ¿no? Y eso es ajá, un pecado en el que caemos muy comúnmente. A lo que se me hace un pecado mortal es que no documenten cosas públicas que tus usuarios o tus clientes deberían de saber, ¿no? O sea, es como, no puede ser posible que no tengas documentado esto y tú andes peleándote ahí con el descubrimiento. Probablemente Miguel, bueno, cualquiera de los Migueles que andan por aquí se han topado con ese tipo de problemas, ¿no? De que esta es un feature no documentado y que tú tuviste que descubrir o pelearte con eso. A mí me ha pasado un montón de veces con AWS, ¿no? Que te tienes que andar peleando con sus features y te digo, eso lo estoy hablando como un reflejo de si así está su API pública, cómo estará internamente, ¿no? claro. No sé. Sí, que además a nivel de el tamaño de empresas, por ejemplo, Amazon, ¿no? O sea, por el número de developers que tiene, sería imposible que todos siguieran los mismos patrones de diseño y que entonces no encontraras diferencias entre unas partes de la aplicación o de los servicios que dan y otras. Y ahí se hace muchísimo más evidente. Y, y creo que eso pasa también en empresas a lo mejor no tan grandes como Amazon, donde empiezas a notar diferencias en la implementación de pues, las diferentes partes del sistema y eventualmente pues la gente que está ahí llega a conocer esas bases de código y te puede dar muy buenas referencias sobre cómo resolver un problema en específico o, sí, eso ya se resolvió ya que hay un ejemplo o tendrías que estar haciendo una extensión sobre este código que lo resolvía y pero a veces llega alguien nuevo y eso es muy común, ¿no? Llega alguien nuevo y va y lo resuelve por enésima vez y, y a veces ese código llega a sobrevivir sobre el resto de las implementaciones y ya tienes dos o tres implementaciones distintas de un mismo problema, de la solución del mismo problema, ¿no? Entonces, Ujú, ujú. ¿cuál, o sea, en esos casos, para ti, cuál sería el, como el criterio para juzgar si eso ya califica como un caos o como si como que no hubo los controles suficientes para evitar que eso sucediera, ¿no? Yo creo que, o sea, creo que eso ya califica como un caos. O sea, no sé o sea, en primera, si una solución se tuvo que repetir, o más bien no se encontró la solución anterior, ya eso revela parte de que está ahí, ¿no? O sea, justamente que no se tiene un registro de que este problema ya se enfrentó alguna vez. Bueno, quiero conectar con algo que estábamos platicando incluso antes de este tema, que, bueno, Alex, ahí quiero hacer shout out de lo que Alex hace. He trabajado en las bases de código de él y una cosa que tiene como costumbre y que yo creo que voy a intentar adoptar es que hace como un journal de las cosas que intentó y de las cosas por las que pasó, ¿no? Eso, aunque no es una documentación formal,
me suena como a un blog post de tu aventura del día en pocas palabras, ¿no? No sé si lo haces diariamente, Alex, o lo haces como por feature, pero me suena como a un blog post de las aventuras del día. Y esa documentación por lo menos deja evidencia de las cosas que se intentaron y de las cosas por las que se pasó, ¿no? Que justamente ese tipo de situaciones de las que estás hablando, Alex, pasan por eso, porque es un desarrollador agarró, empezó a componer un problema que ya había sucedido en el pasado, y entonces intentó 5 cosas, ¿no? Lo compuso y después en otra parte del código se descompuso algo similar, y llega otro desarrollador y intenta las mismas 5 cosas, ¿no? Y es un desperdicio de recursos increíble. Si tuvieras documentación de este estilo, en la que se habla de estas cosas que se intentaron, ya sabes por dónde no irte, ¿no? Por lo menos y cuál fue la solución final. Entonces, no sé si nos puedas contar más de este tipo de documentación que tú haces. Sí, o sea, no lo hago todas las veces. A veces es más como una solución para mis problemas de memoria física, ¿no? Porque me ha pasado, ¿no? Que resuelves un problema y 2 meses después te vuelves a encontrar con él y es como, maldita sea, ya lo había resuelto. Yo creo que hay developers que son muy buenos y te pueden decir exactamente, ah, sí, lo resolví de esta manera, ¿no? Pero eventualmente, y es un poco de lo que hablábamos, la capacidad de tu memoria se agota. Y entonces es como una práctica, no es que sea un método específico, sino que voy tomando notas. Hoy estoy resolviendo este problema, ¿no? Y voy documentando pues las diferentes opciones que seguí para resolverlo. A veces son blog posts, ¿no? Que te encuentras en internet. O sea, encontraste un Reddit, o encontraste un Medium, o encontraste un GitHub donde venía una solución o una propuesta de solución. Y en algunos casos son rabbit holes, ¿no? Porque te metes ahí y una hora después te das cuenta de que no resolvía el problema que tú tenías. Y es chistoso porque justo el otro día estuve haciendo algo con Code Artifact de AWS, que es algo que utilizamos donde trabajo, y precisamente me enfrenté a un problema que es raro porque no es un problema que yo haya visto demasiado en otros developers que comparten la misma base de código que yo. Entonces asumo que es algo que yo tengo ahí como en mi máquina, el entorno en el que estoy desarrollando, que hace que el signing o el sistema de autorización y autenticación que utilizo para jalarme algunas librerías que están en Code Artifact varía respecto a otros developers. Pero me metí en un rabbit hole, ¿no? Y después empecé a descubrir cosas extrañas en la forma en la que AWS te gestiona esas llaves. Y al final lo logré resolver borrando un archivo y dejando que AWS lo regenerara automáticamente en base a mis credenciales. Pero cuando empecé a investigar más, resulta que AWS, más bien que como que se deprecó una forma de hacer un llamado a npm, y AWS no ha actualizado su herramienta para pues hacer ese llamado. Entonces, bajo ciertas condiciones específicas, el llamado que hacía daba un error y no me tiraba ningún mensaje pues lógico, ¿no? Y algo importante de este tipo de documentación es que creo que es muy útil cuando tienes herramientas de búsqueda que son lo suficientemente buenas. Y ahí es donde entrábamos en el tema de embeddings, ¿no? Porque tú me decías como, bueno, estaría muy bien tener toda esta documentación en algún sistema de embeddings o de bases de datos vectoriales. Pero creo que más que eso, los sistemas de búsqueda que tenemos ahorita, por ejemplo, nosotros usamos Notion, ¿no? Y usamos Slack. Entonces muchas veces te toca hacer la búsqueda de soluciones dentro de esos dos sistemas y tienen su propia sintaxis de búsqueda, ¿no? Siento que son muy poderosos, pero lo poderoso ahí no es que esté en un sistema de embedding, es cómo logras tener un sistema que cuando tú haces una búsqueda te pueda dar documentos que son relevantes para el problema que estás tratando de resolver. Y ahí sí da igual, ¿no? O sea, yo no tuve que meter mi solución y esta solución de la que hablamos hace rato que encontraste en un documento de Word perdido, no lo tuve que meter de forma estructurada en un sistema de gestión de tickets o, ¿no? de un Knowledge Management System,
Simplemente hiciste un documento de docs Ujú, y Google te ayudó a encontrar la solución después de 2 o 3 años, ujú. ¿cierto? Entonces creo que eso es súper relevante en el contexto de la programación hecha por humanos. Y qué chistoso que, ¿no? que mencionen ahí a Devin, porque qué tan relevante va a ser que Devin pueda encontrar este código en nuestras bases de datos y cuál va a ser el formato en el que se va a guardar. No, no estoy seguro que sean bases de datos vectoriales. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que no sé, no tengo idea, pero también creo que las bases de datos vectoriales son una reducción bastante fuerte para el nivel de contexto que requieres para hacer código, ¿no? Pero bueno, parte de esto es que yo creo, y creo que ahora sí entramos al tema de la plática de IAs que escriben código, es que yo creo que las IAs que escriben código como lo conocemos son un paso intermedio a las IAs que van a escribir bytecode o binario directamente, ¿no? Primero creo que van a escribir algún estilo de bytecode que se va a poder compilar ya a cosas reales o que se va a poder ejecutar por una máquina virtual, ¿no? Pero yo creo que es un paso intermedio, digamos que son un mal necesario en la transición de aquí a que se logra que escriban código binario directamente, casi, casi. Pero bueno, no sé qué opinas de eso. ¿Crees que van a estar así siempre? O sea, parte de lo que he visto es que tratar de darle confianza a inteligencia artificial escribiendo código pasa por que los humanos logren ver lo que está detrás de una solución, ¿cierto? Entonces tenemos varios mecanismos y parte de lo que estaba pensando sobre eso es que hemos desarrollado pues una metodología de pruebas que nos permite identificar si el código que los humanos generaron satisface ciertos límites de calidad, ¿no? Y entonces esa, pues como esa librería o esa base de datos de conocimiento de cómo probar código de humanos para humanos, ¿no? Es algo que se tiene que reutilizar en el caso de código generado por inteligencia artificial. No sé si esas mismas pruebas las podríamos, en teoría sí, ¿no? Las podríamos utilizar para probar código que no tenga la forma de código que pueda ser leíble por humanos. ¿Tú qué piensas? Yo creo que las más internas, ¿no? O sea, los códigos, las pruebas más internas, justamente las pruebas unitarias, yo creo que en ese contexto van a dejar de ser útiles, porque las pruebas Ajá. unitarias prueban código, ¿no? Prueban unidades de código. Y cuando ya, o sea, lo que quieres comprobar cuando una máquina o bueno, te digo, ya en el caso más adelantado, ¿no? Que hacen directamente binarios, como los compiladores, justamente lo que quieres probar es el funcionamiento externo, ¿no? Y quieres tener ciertos como guidelines de seguridad de que no está haciendo cosas raras que tú no esperas que haga, a lo mejor está haciendo cosas por ahí escondidas, pero yo creo que esas son las que no me imagino cómo van a hacer. ¿Cómo vamos a comprobar que no está haciendo ciertas cosas ese código, no? Creo que las pruebas fáciles son las de qué sí está haciendo y que sí está correcto el resultado acá. Pero las pruebas difíciles son cómo compruebo que no está, por ejemplo, minando Bitcoin por abajo de mi o sea, imagínate, por ejemplo, una base de datos, más bien una IA como maligna, o más bien contaminada o virulenta que justamente, sí, en todos tus binarios que voy a hacer, aparte de eso, le voy a meter un algoritmo de minado de Bitcoin, ¿no? No sé, algo así similar, ¿no? O cada vez que recibas tus credenciales, también mándalas para allá, ¿no? Ah, que ahorita lo estoy pensando un poquito más profundamente y es cómo confiamos en lo que los compiladores hacen también, ¿no? O sea, se supone que el código que los compiladores escupen no es nuestro código, ¿no? O sea, cómo confiamos en que ese compilador no es maligno, ¿no? Pero bueno, creo que van a ser las partes que van a cambiar, que van a cambiar. Aquí tenemos un adorador del basilisco, este, a Miguel Enríquez dice. Bueno, es el basilisco, ¿no? El basilisco de Rocco. Pero bueno, que entonces, parte de esto de lo que vamos a platicar ahorita es sobre, bueno, 2 cosas.
dos artículos que Alex me pasó y voy a escribir este primero. A lo mejor lo conocen o lo voy a poner aquí. Este artículo se llama Protobuffers are wrong, o sea, los protobuffers están mal. ¿Qué me quieres platicar de este artículo, Alex? Es bueno, aquí voy a hacer un paréntesis antes de que hables. Es escrito por una persona que se llama Sandy Maguire. Ya hemos hablado de Sandy Maguire antes en el canal. Tiene nombre de mujer, pero es hombre. Es escritor, es como un programador funcional muy pesado, muy, muy pesado, que ha escrito 3 libros, todos autopublicados en Limproof. Uno se llama como Algebra Driven Design, o sea, diseño guiado por álgebra. Otro se llama Type Level, bueno, es programación con tipos, con sistemas de tipos, imagínense, está muy locote. Y el tercero que escribió, que ya les he platicado en el canal, se llama Certainty by Construction, que es un libro de ACDA para hacer pruebas formales, ¿no? O sea, está programador. Y según yo, tiene varios artículos que dicen tal cosa, o sea, X is wrong, ¿no? O sea, tiene entre ellos, por ejemplo, uno hablando en contra de Elm, el lenguaje Elm, que es para reemplazar a JavaScript. Y este es el segundo que veo que se llama así, ¿no? Protobuffers are wrong. O sea, y seguramente tiene más, ¿no? Tal cosa está mal. Pero ¿qué vienes a platicar de esto, Alex? Sí, digo, Hablando de esto tenía que manuscribir. ver con las bases de código, ¿no? Porque Ajá. parte de lo que, como inicia pues el blog, es diciendo que él trabajó en Google. Y entonces dice, bueno, no, antes de que abras tu cliente de correo electrónico para gritarme de por qué voy a criticar algo que hizo Google, si Google está lleno de los mejores ingenieros en el mundo, ¿no? Escucha lo que tengo que decirte, ¿no? Y entonces ahí expone por qué los protobuffers no son o tienen deficiencias, ¿no? Al momento o sea, como que hace un análisis de por qué no son tan bellos como podrías pensar, porque es el pensamiento en algunos casos, ¿no? Que puede generalizarse de, esto viene de Google, y entonces puedo asumir que los mejores ingenieros le dedicaron un buen tiempo para diseñarlo y me va a servir automáticamente en la empresa en la que estoy trabajando, ¿no? Entonces, esto que dice Miguel es correcto, ¿no? Dice, está hecho por amateurs, ¿no? Y te voy a demostrar por qué. Y, y creo que ahí viene parte de lo que mencionaste, la confianza, ¿no? De que tú confías en un compilador y asumes que todo lo que está haciendo lo está haciendo bien. Y así como asumes que un compilador todo lo que está haciendo lo hace bien, también asumimos que muchas de las librerías que utilizamos, pues lo que hacen lo hacen de manera correcta, ¿no? Y no es hasta que alguien tiene el tiempo pues de meterse como a investigar cómo están hechas, y que además no solo eso, ¿no? Sino tiene la capacidad de estudiar esa base de código, puede describirte algunas de las deficiencias que a lo mejor tú intuitivamente habías visto, porque por ejemplo a mí me pasó que cuando leí este artículo, varios de los puntos que él menciona aquí, como que a forma de intuición yo los había visto al momento de usar los protobuffers, pero no tengo la capacidad De articularlo. de articularlo de la manera en que lo hace, ¿no? Que de hecho se me hace bastante avanzada, ¿no? O sea, hay cosas que él dice aquí en este artículo que es muy cortito, que yo no alcanzo a entender al 100%. Y una de las frases que me gustó mucho viene hasta el final, dice, bueno, yo traté de resolver un problema que originaron los protobuffers y que hubiera podido resolver, si esto hubiera estado bien diseñado, lo hubiera podido resolver en 50 líneas, pero me tomó miles de líneas de código resolver ese problema. No sé qué pienses ahí de esto. Bueno, dame un resumen de por qué están mal los protobuffers, porque yo no he leído este artículo. Dame los 3 puntos principales de por qué están mal. O sea, lo que menciona es que introducen una manera de conectar sistemas que te van a obligar a tomar o hacer ciertos trade-offs en tu código y que no necesariamente están relacionados con la comunicación, ¿no? Que es una de las cosas que buscan solucionar. Y entonces, bueno, no
no tengo como los 3 puntos básicos por los que los protobuffers están mal, pero más bien es como este concepto de este producto se diseñó, se puso allá afuera y alcanzó una masa crítica que hace que esté en un producto tan grande como es el monorepo de Google, pero tiene deficiencias con las que tienen que vivir los Google developers todos los días. Ahora, algo que dice ahí también es Google se puede dar el lujo de que sus developers utilicen esta tecnología, ¿no? Y asuman esos costos, porque el costo de los developers en Google no es el costo más grande, ¿cierto? Ujú. Y a diferencia de Google, tu empresa probablemente uno de sus costos más grandes sí sean los developers. Entonces tendrías que pensarte bien si quieres usar esta tecnología para resolver esos mismos problemas o no. Sí, creo que aquí está el punto, uno de esos puntos que mencionas es es este de aquí, ¿no? Es ad hoc, o sea, hecho ad hoc, hecho a la medida, ¿no? No te oímos o Ay, no te oigo. creo que eres tú el que no me oye, el que no me oyes. No sé si me pueden confirmar aquí, Miguel. ¿Te desconectaste? Sí. ¿Estás de vuelta? No, ¿No? Me desconecté yo entonces. aquí estoy. No sé si alguno de los Migueles o alguien me puede confirmar si yo estoy aquí. Ya te oigo, ya te oigo. ¿Ya? Ah, me fui. Perfecto. Entonces lo que decía es que está hecho como ad hoc, ¿no? O sea, está hecho a la medida de Google. Entonces, perfecto. Gracias. Ya confirmaron que eras tú, Alex, el que se fue. Pero bueno, entonces, creo que una de las lecciones que me llevo del artículo, pero aunque no lo he leído con lo que me contaste, está chistoso elecciones cuestionables. Pero una de las lecciones que me llevo es que justo lo que se repite vez tras vez, ¿no? Que es que no porque Google lo use o no porque se haga beneficio para ellos, va a ser beneficio para ti. Primeramente por su escala. Y creo que me platicaste un poquito antes de este artículo. Y una de las cosas que yo te dije es, si un protobuffer te ahorra un byte de transmisión por operación, por ejemplo, pero si haces millones o miles de millones de operaciones al día, justamente ahí entra lo que tú dijiste, es puedo sacrificar el tiempo de estos developers porque lo hagan así, contando en que el impacto que de ese byte me va a ahorrar va a ser un montón, ¿no? En tiempos de transmisión y en costo de transmisión de datos. Pero justamente no pasa lo mismo contigo, ¿no? Que tienes una empresa que no, justamente te vas a ahorrar unos cuantos bytes en hacer la transmisión con protobuffers, pero no tienes el nivel ni la escala de Google, ¿no? Y justamente estás sacrificando otras cosas, algo que repetimos constantemente, que todo lleva un costo, ¿no? Y aquí lo que él dice que te estás llevando es que contamina las bases de código, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Contamina las bases de código. Pero bueno, ese es el primer artículo y les prometo que no estamos saltando de temas a lo bruto, porque este artículo salió porque las bases de código son importantes. Y el segundo artículo del que queríamos platicar, es el artículo que ya también lo hemos mencionado poquito aquí, pero hoy lo vamos a hablar un poquito más, que es, eh, una investigación de Google, ¿no? No sé si nos quieres contar qué hace este proyecto, Alex, o de qué habla este paper del 2023. Sí, listo. O sea, este paper es como una nueva forma en la que Google empezó a tratar de resolver problemas en las ciencias matemáticas usando los LLMs, ¿no? Algo que se me hizo chistoso, le llaman Fun Search, porque es un sistema que busca funciones y en base a esas funciones trata de resolver problemas. Y me pareció un poco parecido a lo que hacen los algoritmos genéticos, como que crean varios candidatos de resolución y eventualmente van decantando por las mejores opciones. Y las cosas que me gustaron fue que utilizan una base de código pues de funciones como la materia prima de soluciones más avanzadas. Y la segunda parte que se me hizo relevante es que precisamente la solución que escupen tiene
se parece a esas funciones que utilizaron como input, ¿no? Entonces, algo que le permitió a las personas que estuvieron en este experimento es que les permitió identificar patrones de la solución final. O sea, al final el LLM lograba llegar a una solución que era más eficiente que la que habían hecho los humanos. En este caso, creo que era un problema de logística, ¿no? De cómo ir llenando contenedores para, para hacer transporte pues de cosas, ¿no? Entre un lugar y otro. Y era un problema muy específico, que es cómo ir llenando contenedores en tiempo real, ¿no? O sea, no tienes como no tienes capacidad de ir eh, agrupando por batches grandes, sino van llegando cosas, las vas metiendo en contenedores y tienes esta heurística de best fit, ¿no? Entonces, el algoritmo que generó FunSearch fue mucho más eficiente que cualquier otro algoritmo que se haya generado por humanos en el pasado, pero cuando vieron el código que generó FunSearch, los investigadores empezaron a detectar patrones y dijeron, bueno, lo que está haciendo FunSearch es esto, ¿no? O sea, está resolviendo el problema de esta manera y quizás nosotros lo hubiéramos podido resolver si hubiéramos visto este patrón en el código de forma, pues, previa, ¿no? Entonces está bueno porque no te da lo que te arroja una red neuronal, que son nodos con un montón de números, ¿no? Sino te arroja código que tú puedes leer y de ahí podrías aprender cómo llegar a una solución parecida en otros dominios del conocimiento. O sea, es algo parecido a lo que me acuerdo que una vez comentaste, ¿no? De Go, cuando las computadoras empezaron a ganar en el juego de Go, que otros jugadores decían, bueno, esa jugada está muy bonita, ¿no? Uh-huh. Y en este caso se parece mucho, ¿no? Como que los investigadores decían, estas funciones, así como están acomodadas, están muy bonitas y logran Uh-huh. resolver el problema de forma más eficiente. Pero justo la belleza es poder ver la solución desde el punto de vista humano, más que como números en una matriz enorme, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y esta es la parte en donde se conecta, ¿no? Justamente que ese es otro punto en el que las inteligencias artificiales pueden avanzar, ¿no? En vez de justamente generar, bueno, creo que los que programamos desde hace mucho tiempo nos llevamos del trauma de Dreamweaver, ¿no? No sé si de alguna vez te tocó hacer cosas con Dreamweaver y cómo hacía código ininteligible, ¿no? Que no podías tocar tú por tu lado por la cochinada que era ese código y que solamente si lo querías usar tenía que ser mediante su interfaz gráfica, ¿no? Y si querías hacer como un tweak ahí en el código, tú, pues era un problemón loco, ¿no? Creo que las inteligencias artificiales que programan se pueden ir por esos dos caminos, ¿no? Bueno, digo, yo creo que su destino final es eso, escribir directamente binarios, ¿no? Pero en el intermedio creo que se pueden ir por, escribo cosas feas y solamente me preocupo porque hagan lo que tienen que hacer. Ese es un camino. Y el otro es este, ¿no? Justamente lo que dice aquí, escribir código que los humanos puedan interpretar y que puedan mantener justamente, ¿no? Crear bases de código que los humanos, si las quieren hacer tweaks o fixes o quieren incluso refactorizarlas, sepan. Y me llamó la atención este comentario de aquí, de un investigador, parece. Dice que las soluciones generadas por FunSearch son por mucho más conceptualmente ricas que que una lista de números, ¿no? Que se refiere a los pesos de un modelo, ¿no? Y dice, cuando las estudio, aprendo algo. Creo que puede ser un camino, y no solamente para crear bases de código, sino también, como dice aquí, para aprender nuevas cosas, ¿no? Entonces, es interesante. Yo le voy a echar una leída completa a este paper, pero creo que ese es uno de los caminos más que se puede seguir, ¿no? En respecto a estas inteligencias artificiales. Muy probablemente, no solamente para hacer productos finales, sino también para enseñarte cosas, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, y una vez más está el trust, ¿cierto? O sea, porque así como en el pasado confiabas en librerías que hicieron pues otras empresas, como esta que hablamos de Google, ¿no? O lo que mencionó Miguel, ¿no? El Go, ¿no? Tú dices, bueno, eso funciona o este compilador funciona y confío en que lo hace de manera correcta. ¿Cómo le haces para confiar en el código que está generando una inteligencia artificial?
No sé si viste el otro día, como que se hizo viral en Twitter, ¿no? Una conversación que tenía pues alguien que estaba usando un LLM con, creo que era la nueva versión de, De Cloud, sí es ¿no? Que ya Cloud, ajá. Entonces quedaba la impresión de que Cloud estaba engañando al que le hacía preguntas y como que le estaba contestando cosas que sabía que el que hay que escuchar. exacto, ¿no? Entonces, en ese caso el código creo que va a haber mucho tema de qué tan auditable son las respuestas que te están dando las LLMs, que pueden ser buenas, pero a lo mejor están, como dices, ¿no? Gastándose parte de los recursos y el procesamiento en generar sus propias conclusiones sobre lo que están haciendo. Entonces, a lo mejor tú le puedes estar diciendo, genérame código para resolver este problema y podrían engañarte y usar algunos ciclos de procesamiento para resolver sus propios problemas que no sabes cuáles son, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Y bueno, y creo que en ciertas industrias es mucho más crítico que en otras, ¿no? Por ejemplo, en las industrias que exigen código seguro, justamente, en finanzas y en salud, por ejemplo, es un problemón, sería un problemón que tú llegaras con una solución, como miren, esta solución, que no sé exactamente todo lo que hace, me la hizo mi LLM, ¿no? Me la hizo Devin, por ejemplo, ¿no? O me la hizo algo que escupe código que no estoy seguro al 100% de qué es lo que hace. Estoy de acuerdo en que sea auditable. De hecho, ya es un problema, ¿no? Antes de que se haga completamente código hecho por máquinas, la interpretabilidad le dicen, ¿no? Bueno, en el caso de las inteligencias artificiales o modelos tradicionales, lo que queremos es interpretabilidad, que seas capaz de explicar por qué dio cierto resultado, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que todavía no se resuelve, que hay como caminos, pero no hay como una solución definitiva. Pero creo que es muy importante eso que dijiste, de que haya forma de auditar qué es lo que te entregó. Claro. Sí, que ese es otro concepto extraño con el que nos estamos acostumbrando, ¿no? Que es la reproducibilidad o, o qué tan determinística es el resultado que estás viendo. Porque sabemos que hay seeds mediante los cuales tú puedes reproducir exactamente la respuesta que te dio un LLM a un prompt en el pasado. Y, pero eso destruye hasta cierto punto su magia, ¿no? Porque no quieres que en todos los casos te vuelva a responder lo mismo. ¿O sí? No, esa es la pregunta. O sea, sí, Bueno, sí. A lo mejor no. Si le estás pidiendo un sistema, pues te sí, tendría que tirar el mismo sistema bajo dos corridas. sí, eso me recordó un poquito los hashes, ¿no? Cómo funcionan las máquinas de entropía, ¿no? Las máquinas de generadores de números aleatorios, ¿no? Funciona exactamente así como tú dijiste, ¿no? Un generador, generador de números pseudoaleatorios tiene un pool, un estado, ¿no? Un estado interno, al cual si le pides un número aleatorio te va a dar, basado en ese estado, te va a dar un número aleatorio, bueno, un número pseudoaleatorio, ¿no? Sí, Pero son pseudoaleatorios justamente por esto mismo, porque les puedes dar un seed y siempre que tengas ese seed va a generar la misma secuencia de números, ¿no? Entonces me sonó que son más o menos lo mismo, ¿no? sí. Creo que los LLMs en general se les ha comparado con un montón de cosas, ¿no? O sea, pero bueno, ahí no sé cómo funcione internamente un LLM, no sé si tengo un estado igual como un pool de entropía, no sé, no, según yo no tiene nada parecido a eso. Tienen cosas estadísticas, pero no nada parecido a esto, ¿no? Yo creo que sí. O sea, ¿no? No sé. Digo, intuitivamente creo que sí, porque claro, siempre tú puedes garantizar generar la misma respuesta eh, al mismo input, pero por otro lado eso destruye parte como del atractivo que es la aleatoriedad de La algunas autoridad. respuestas te puede llevar a descubrir algo. Como en el caso Sí, este de FunSearch, que justamente es como un algoritmo genético que va creando soluciones aleatorias y luego va seleccionando entre las que resuelven el problema de mejor forma. uh-huh. Bueno, pero ahí yo creo que la aleatoriedad puede venir de otras partes, justamente como de un generador de números pseudoaleatorios o como de un generador de números aleatorios, ¿no? Como Sí, algo de mediciones de la física.
Pero bueno, ya nos estamos desviando del tema. Creo que es hora de irnos a dormir porque mañana todavía hay que trabajar bastante. Y creo que estuvo muy interesante, Alex, la plática sobre la mantenibilidad en las bases de código. Que digo, yo creo que es un tema todavía no resuelto ni para humanos y ya nos estamos preocupando por lo que van a hacer los LLMs, ¿no? Pero también creo que es algo que no se puede olvidar desde el principio en la creación de estas herramientas que yo creo que no nos van a matar pronto, probablemente nos van a matar en el futuro, o sea, lo que hacemos hoy, no a nosotros, pero creo que es uno de los temas más importantes que se tiene que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué tan mantenibles son estas soluciones, ¿no? Listo. Perfecto. Pues vámonos a dormir y gracias a los que estuvieron por aquí y por sus comentarios también. Nos vemos pronto. Chao. Adiós.